Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Acá no se escucha. Sí, profe Villa María. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Faltarán algunos o empezamos nomás? Dale nomás. Bueno, estuve viendo un poco la participación en el foro, les estuve contestando hasta ayer, hoy los que me subieron hoy no pude contestar, pero bueno, estuve revisando un poco cuál es la labor de cada uno, conociéndolos para ver cómo empezamos a encarar estos temas a partir de ahora. Díganme ustedes si se ve todo bien, si está todo bien lo de el PowerPoint, si lo reciben bien. Sí, se ve todo bien, profe. Y esta vez lo mandé antes. Ayer mandé el Power como ustedes me pidieron para poder tenerlo con anticipación, así lo podían ir mirando, ir teniendo un poco de idea de qué íbamos a trabajar hoy. Como les anticipé la clase pasada, todo fue una introducción para llegar finalmente a lo que es este tema, que es modo de trabajar con otros, y empezamos a tomar la noción de redes, porque es importante la noción de redes a la hora de trabajar en algunas organizaciones y en algunas instituciones. Bueno, chau, nos vemos. Tenemos algunas nociones para... ¿Me cerrás por favor la puerta? Gracias. Tenemos algunas nociones para ir pensando un poco este término de red. Ahí como ustedes podrán ver, yo les hice algunos ítems, esto es como muy amplio, pero como les digo siempre, me parece lo más interesante acotarnos en cuanto a cantidad de contenido, pero sí que el contenido sea aplicable a lo que trabajamos en el día a día. Entonces, en primer lugar tenemos que pensar a una red como una relación de más de dos grupos. Es decir, nosotros trabajamos en una organización, en una institución, y formamos diferentes grupos de trabajo. En nuestra misma oficina seguramente tenemos más de 2 o 3 compañeros, entonces nosotros ahí ya estamos formando un grupo de red. Esta red necesita sí o sí de diferentes cuestiones para poder funcionar como una red. Cuando nosotros tenemos más de 2 grupos de personas, ya tenemos una red. Esto en primer lugar. Segundo, nosotros hablamos de situaciones hoy en día, como veníamos charlando en la clase pasada con respecto a WhatsApp, a las redes sociales, a Internet. ¿Qué sufrimos todos nosotros como seres humanos y como trabajadores en el día a día? Sufrimos de aislamiento y desconexión. Eso charlábamos la clase pasada con respecto a las nuevas tecnologías. Entonces, este tipo de situaciones de aislamiento y de desconexión provoca que empiecen a aparecer rompimientos y reacomodaciones de lo que son las estructuras, a nivel micro y a nivel macro dentro de las instituciones. Y de esta manera nosotros vamos a tener que pensar en nuevas conexiones en lo que respecta a lo micro, a nuestro día a día. Y estas son las nuevas redes. ¿Qué vamos a necesitar nosotros como desafío? A partir de hoy, empezar a pensar en nuevas estrategias de relacionarnos en nuestro grupo y que nuestro grupo más otro grupo funcione la red, por ejemplo, en las instituciones. Hoy es bastante teórico y bastante pesadito, así que vamos a ir de a poco, vamos a ir participando. Cuando tengan alguna duda me levantan la mano y charlamos un poquito sobre estas cuestiones que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Vamos a seguir analizando un poco el término red. Esto lo tenemos que pensar como un término altamente polisémico, tiene muchas formas y muchos significados. Por un lado lo podemos pensar como una propuesta de acción, una red como una propuesta de acción. Y en segundo lugar, un modo de funcionamiento de lo social. También, si nosotros pensamos en la palabra red, seguramente nos viene a la mente redes sociales, que también son redes, como habíamos charlado en la clase pasada, por ejemplo Facebook, Twitter. También está la red de redes, por ejemplo Internet, la gran red que nuclea estas redes sociales.
que posibilitan la constitución y consolidación de las redes vinculares. Por nosotros lo que estamos analizando hoy son estas relaciones que se generan entre las personas en el día a día, que generan los grupos y que más de dos grupos funcionan como una red. Algunas características, algunos nombres que nosotros le podemos poner a las redes en sí. Podemos pensar a la red como una trama o un enrejado. ¿Por qué? Porque decíamos que esa red necesita diferentes personas y que esas personas formen sus pequeños grupos y que esos grupos a su vez se relacionen entre sí para poder generar esta red. Entonces la pensamos como una trama, un enrejado entre diferentes personas que van generando nuestra red. Puede ser también una idea de relación, que es lo que estamos planteando, relación entre diferentes personas, pero también puede ser una trampa. Ojo con esas relaciones vinculares que son un poco tóxicas en el ambiente laboral, porque va a generar una trampa para nosotros en el día a día, en lo cotidiano, en la resolución de conflictos, en poder generar diferentes trabajos, nos puede ocasionar cosas negativas y sería más bien una trampa. También pensamos en nosotros como trabajadores, como tejedores de redes. Relaciona a las diferentes personas, pero no jerarquiza. Después vamos a hablar, más adelante, de cuáles son las jerarquías dentro de las instituciones, cómo funcionan estas jerarquías en las organizaciones y cómo tenemos que estar atentos nosotros a la hora de vincularnos. También pensamos en relaciones múltiples y cruzadas, como decimos, en esta nueva idea de redes y de grupos. Puede tener una o doble direccionalidad la red, porque si nosotros pensamos que mi grupo se relaciona con el otro grupo, puede ser enviando directrices solamente, entonces tenemos unidireccional, o también bidireccional cuando del grupo contrario hacia mí, hacia mi grupo, también generan este contacto y este vínculo. Entonces los pensamos como una dirección o doble cuando hay intercambio, cuando hay feedback. La trama, por otra parte, esta trama que pensamos como red, presenta nodos. Nodos dentro de esa red que nosotros pensamos entretejida. ¿Qué son los nodos? Son elementos que condensan mayor número de relaciones. Dentro de esa enorme red en una institución tenemos algunos nodos que condensan más relaciones que otras. ¿Cuántas veces nos puede pasar que dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra regional, hay gente que conocemos de vista, hay gente con la que mantenemos relaciones, hay gente con la que no tenemos relaciones, pero sabemos que forman parte de nuestra regional? Entonces sabemos que, por ejemplo, en nuestro grupo se condensa la relación y la vinculación entre determinadas personas y en otras no. Esa condensación de relaciones son los nodos dentro de nuestra gran trama. Y también pensamos a las redes como una fuerza movilizadora. ¿Por qué fuerza movilizadora? Porque en el día a día, y en estas charlas que mantenemos, en estas relaciones, en estas conversaciones, generamos movimiento. Por ejemplo, si nosotros nos mandan de una oficina a la otra, de donde nosotros estamos trabajando, a entregar una información, a pedir que se reenvíe la información a otro centro, cualquier tipo de directriz que nosotros necesitamos, estamos generando movimiento. Somos fuerza movilizadora, formando parte de mi grupo y este grupo en la red. Hola, ¿cómo andás? Tenemos algunas afirmaciones, estamos empezando el tema cómo vincularnos, el tema de relaciones y de redes. Hasta ahora no llegó nadie en la sede de Santa Fe, tenemos todas las regionales. Algunas afirmaciones. Nuestra forma de vincularnos nos diferencia. Nos diferencia no solamente de los animales, que tienen forma de relacionarse, pero no de la misma forma que nosotros, y también nos diferencia entre nuestros pares. Pichon Rivière es un psicólogo muy importante de nuestro país, que esta frase me gustaría que la tengamos presente a partir de ahora. El sujeto es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente. ¿Están de acuerdo? Por allá, a ver, participemos un poco. ¿Están de acuerdo?
Sí, totalmente, profe. ¿En qué vemos, por ejemplo, en el día a día ustedes, que somos seres de necesidades que se satisfacen socialmente? Y con las relaciones personales que tenemos con otra gente. El contacto que tenemos, llevándolo al ámbito laboral acá en la facultad, con los alumnos, docentes, entre no docentes. Bien, perfecto. Perfecto el aporte. ¿Cómo? Que con la familia, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es saludarnos, por ejemplo. Perfecto, perfecto el aporte. Vamos a charlar un poco para poner un ejemplo un poco más visual de lo que es la red y salirnos un poco del ambiente laboral. Vamos a hablar de las redes familiares. Ese es uno de los ejemplos que vamos a tratar hoy. Otra afirmación, no podemos no relacionarnos ni dejar de vincularnos. Es imposible. Como seres humanos socialmente activos, que nosotros no nos relacionemos. Como hablábamos en la clase pasada, hasta no responder es una respuesta. Perfecto, lo aprendemos de alguien. Nosotros desde chicos, desde bebés, nos aprendemos a vincular con otros. Entonces es imposible que no nos vinculemos. Otra cuestión importante. La red tiende a la inercia. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos en la inercia dentro de la red? Los sujetos reducen su iniciativa de acción e interacción en favor de la red. Esto genera una disminución de la participación propia y ajena y reduce la interrelación. Nosotros dentro de la red tendemos a esto que explicamos como disminución de la participación propia y ajena para así participar como grupo. Ya formamos un grupo, un sentimiento de pertenencia a ese grupo en particular. Y hay que luchar, a partir de hoy que hablamos de diferentes desafíos, hay que aprender a luchar contra la inercia, buscar instancias recreadoras de las redes. No solamente quedarnos con nuestra interacción en el grupo que formamos parte día a día, sino empezar como un desafío abarcativo de recrear estas instancias con las redes, con los demás grupos. Otras cosas importantes que quiero que quede claro en algunas diapositivas del Power, hay algunas palabras que yo puse en negrita, porque quiero destacar esto dentro de las diferentes afirmaciones que trabajamos hoy. Las redes se dinamizan con los intercambios entre sus miembros y también con integrantes de otros grupos u organizaciones. Esto potencia la capacidad de la propia red. Como decíamos recién, hasta esto tenemos que tender. Buscar potenciar la capacidad de la propia red. Buscar intercambios, buscar comunicaciones con las otras personas dentro de mi grupo y de mi grupo con otro grupo para formar esta red y que sea sana, una red sana de trabajo en el día a día. Para que la red funcione hay que detectar necesidades y carencias del grupo. Importantísimo, empezar a tener conciencia de los problemas que tenemos a diario. A diario tenemos problemas de comunicación, de significaciones, como hablábamos en la clase pasada con respecto a WhatsApp, que entendemos algo distinto. Hay también diferencia en cuanto a las relaciones de nuestro ámbito laboral. Siempre tenemos personas con las que nos llevamos un poco mejor que con otras, con más afinidad. Y otras personas por ahí con las que no frecuentamos o no la conocemos o no tenemos la posibilidad de acercamiento. Entonces hay que empezar a ver estas necesidades y carencias del grupo para poder modificarlas, para poder trabajar día a día, para potenciar nuestra red y que sea una red sana. Otra afirmación, promover la reflexión de los grupos sobre sus propios problemas y la autoorganización hacia la búsqueda de soluciones basadas en solidaridad y el trabajo conjunto. Muy relacionado a esto, diagnostiquemos cuáles son nuestros problemas como grupo de trabajo, como grupo laboral en el día a día. Identifiquemos qué nos hace falta, qué nos está pasando, qué problema estamos teniendo que no podemos resolver para estar en una red sana. Y pensemos en la solidaridad y el trabajo conjunto. No hay forma de trabajar en grupo que no sea de forma solidaria y en trabajo conjunto. Por ejemplo, estábamos hablando y en Venado Tuerto dieron un ejemplo espectacular porque viene justo para lo de hoy. Si nosotros pensamos en las redes,
estábamos hablando mucho en el ámbito laboral. Pero la primera red con la que nosotros tenemos contacto es nuestra familia. Entonces, ¿las redes familiares qué son? Para algunos de los que formamos parte de nuestra familia, tenemos lazos más cercanos. Muchas veces tenemos nuestro lazo cercano con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos. Dentro de la misma red tenemos otros que apenas tienen relaciones. Por ejemplo, algún tío lejano, algún primo segundo, algún primo tercero con el que no tenemos tanto vínculo cotidiano. Y hay casos en los que no se sabe la existencia de algunos familiares. Las redes familiares están constituidas por lazos sanguíneos, directos, intermedios e indirectos. Directos, nuestro papá, nuestra mamá. Intermedios, podemos hablar de algún primo. E indirectos, cuando es el tío de nuestro primo, el tío abuelo, que no tenemos mucha relación. Y este tipo de red familiar se evidencia en el ejemplo de árbol genealógico. Este es un ejemplo visual de este tipo de redes, que es la red familiar. Cuando nosotros hablamos de árbol genealógico, estamos hablando de una figura que presenta diferentes ramificaciones. Hola, buenas tardes. Diferentes ramificaciones. Cuando nosotros queremos hacer un árbol genealógico nuestro, el principal somos nosotros, padre, madre, y ahí empezamos con los abuelos paternos y maternos. ¿Qué nos genera este árbol genealógico? Un ejemplo visual de estas redes familiares. Dentro de lo que es una red familiar, no es solamente pensar en los vínculos que tenemos dentro de la red familiar, no. Lo interesante es que nosotros tenemos derechos y obligaciones dentro de la red familiar. Y acá se empiezan a desglosar algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con empezar a pensar en redes. También hay vínculos y tareas conjuntas. Esto de obligaciones, por ejemplo, pensamos en el cuidado del padre o la madre hacia el hijo. Esa es una obligación como padres. También hay vínculos y tareas conjuntas, cuando, por ejemplo, dentro de la familia hay que ir al supermercado porque ya no hay más nada para cocinar. Bueno, es una tarea conjunta que lleva adelante padre, madre e hijos, por ejemplo, dentro de esta red familiar. Por último, un desplazamiento de alguno de estos elementos que forma de manera visual el árbol genealógico, pero un elemento que se desplaza de la red familiar modifica la red, ya no es la misma, ya no tiene las mismas características que tenía en un comienzo. Por ejemplo, cuando el hijo se casa y se va de la casa, esa red familiar ya no es la misma que antes, ahora es nueva, porque formás familia en otro lado, porque te vas de la casa, entonces dejás de tener ese vínculo directo de todos los días, y esa red cambia, esa red se modifica. Muy bien el ejemplo. Ahora, algo importante que aparece dentro de las redes. Porque no es solamente vínculo, no es solamente considerar las relaciones que se tienen, hay algo un poquito más complicado que aparece dentro de las relaciones y dentro de las redes. Nunca son simétricas las relaciones, son desiguales y atravesadas por la lógica del poder, sea intencional o no, porque muchas veces no es intencional, pero el poder aparece siempre y está en juego. Ese poder se puede evidenciar dentro de una red familiar o dentro de una red laboral. Cuando tenemos a alguien en esa red que genera un poco más de poder o busca el poder, y ahí empieza a ponerse en juego algo complicado para las redes. Por ejemplo, también en las redes familiares. Siempre hay alguien que busca ejercer. Perfecto. Ese poder que nosotros estamos hablando ahora, tengámoslo en mente, porque ahora cuando hablemos del tema de las jerarquías dentro de, por ejemplo, las instituciones, vamos a identificar de dónde viene esto del poder. Pero como decíamos, esa desigualdad que hay dentro de las redes, por ejemplo, en el plano laboral, se ve donde hay escalas de jerarquías de mando y subordinación. Siempre en una institución o en una organización, sea cual sea el motivo de la organización, vamos a encontrar escalas de jerarquía. Inclusive hemos visto en otras materias negocios familiares que se hace cargo por ahí del padre y de la jerarquía.
y es la jerarquía. Excelente. Y ahí está condensado el poder de esa red particular. En ese caso, evidenciada como el padre, que no solamente es padre dentro de los que trabajan con él, sino también ejerce el mando y la jerarquía de jefe dueño del negocio, del lugar, del ámbito laboral. Pero nosotros vamos a ver hoy lo que son los organigramas. Seguramente lo escucharon nombrar en algún momento. Los organigramas son muy parecidos al árbol genealógico, en esta metodología de pensar como organización y como lugares que ocupa cada persona. Pero el organigrama tiene la costumbre en las organizaciones de solamente representar lo que son las relaciones formales. Es decir, aparece el jefe de área, debajo aparecen quienes están a cargo de esa área. ¿Cómo? Ah, perfecto. Ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo se da esto. Acá tenemos, busqué uno de lo más simple posible para que nosotros entendamos a qué nos vamos a referir nosotros en este taller. Si nosotros hablamos de metodología y comunicación, vamos a hacer hincapié hoy en lo que es la comunicación en estos casos particulares, en lo que son las organizaciones, las instituciones, aprender a diferenciar cuáles son estos rangos de jerarquía, pero sí prestar atención que acá solamente vemos la relación que hay de manera formal. Es decir, si yo formo parte como directora de una sección específica, por ejemplo, sección de comunicación, tengo a mi cargo los diferentes departamentos donde a su vez aquí abajo tendríamos las diferentes personas que forman parte de ese lugar. Entonces, solamente vemos estas relaciones. Ahora, si acá hay una relación entre el que forma parte del departamento, por ejemplo, de recursos humanos, con el departamento de gestión, por ejemplo, que depende de otra dirección, estas relaciones entre las dos personas son relaciones informales que no están evidenciadas en el organigrama. Porque este organigrama lo que busca es organizar, jerarquizar cuáles son los roles de cada uno en nuestra institución o en esta organización, en nuestra empresa, en nuestro negocio. En lo que es el plano profesional se ve el potencial constructivo de las redes. ¿Por qué? En el ámbito profesional uno va a ver quiénes son los que solidifican las redes y los nexos, crean nuevos nexos en un plano de dos cuestiones importantes que venimos charlando desde hoy. Compartir y no competir, difícil en los ámbitos laborales encontrar a alguien que no quiera no competir. Lo vamos a encontrar. Tenemos gente que solamente se dedica a llegar a su ámbito de trabajo, a pasarlo lo mejor posible, a hacer sus tareas diarias, a relacionarse con los otros, pero también tenemos la gente que compite. ¿Por qué? Porque decíamos anteriormente, una vez que aparece el poder dentro de lo que son las organizaciones y las redes, en esas redes siempre va a haber disputa por ese poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene más? ¿Quién ejerce ese poder sobre quién y para qué? ¿Y qué busca esa persona de poder conseguir del otro? Una adhesión, suponer determinados términos, determinadas cosas que sí van a tener ese ejercer la jerarquía. Y en segundo lugar, algo que decíamos recién, solidaridad profesional en la práctica cotidiana. Estos son los dos desafíos, como venimos charlando desde hoy, desafíos de empezar a diagnosticar nuestras redes y nuestros grupos en el día a día, para identificar los problemas, las necesidades, las carencias que tenemos como grupo y a su vez como red, para poder mejorar esto. Lo ideal es que en los ámbitos podamos mejorar todo tipo de falencias, de carencias, de necesidades para tener un ambiente sano de trabajo. Y acá viene algo muy importante que traemos de la clase pasada, por eso yo les decía, tiene mucha relación la clase primera de introducción en cuanto a comunicación, porque nos va a dar el pie para empezar a pensar algunas nociones referidas a nuestros grupos de trabajo. Si nosotros hablamos de grupo de comunicación, tenemos que pensar a la comunicación como instancia donde prevalecen los nexos. Como decíamos hoy, no hay forma de que no nos vinculemos con otros. Como decíamos en la clase pasada, hablando, no hablando, emitiendo sonido, no emitiendo sonido, hasta ignorando al que nos está hablando,
nos estamos vinculando. Decidimos ignorar, por ejemplo, lo que nos está diciendo. Martín Barbero, un autor muy, muy importante en lo que es dentro de lo que es comunicación, habla de la comunicación de una forma muy importante. Comunicación como un lugar, no como una instancia, no como una forma de relacionarnos, sino como un lugar donde se empieza a mirar y pensar lo social. Si nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de vínculos. Si hablamos de vínculos, estamos hablando de vínculos con otras personas. Si hablamos de esos vínculos con otras personas, estamos hablando de grupo, de pertenecer a un grupo. Ese grupo pertenece con otros grupos a una red, a ese entramado que decíamos hoy, esa red que forma parte de las organizaciones, de las instituciones. Todo lo que es comunicación muchas veces está ligado a los vínculos interpersonales y por otro lado a la idea de medios de comunicación. La comunicación va más allá de lo que son los medios de comunicación social masivos. Va mucho más allá a la hora del análisis que nosotros necesitamos hacer. Algunas afirmaciones interesantes para que las pensemos. Acá también marqué en negrita algunos términos fuertes que quiero que pensemos. Si la comunicación es esencialmente producción de sentido y de significaciones sociales, entonces se instala como factor necesario de la cultura. Porque todos vinculándonos generamos este espacio nuevo, este lugar nuevo de lo social. Y lo social es sí o sí relación con cultura. Esta relación de necesidad se basa en el carácter cambiante y renovador, pero también conservador, de lo que es esta cultura en la que formamos parte todos. La comunicación se instala como la parte dinámica y reproductora de lo social, como veníamos hablando hoy. Y si nosotros pensamos en un propósito, para bajar un poquito la relación de por qué estamos todos hoy en el taller de metodología y comunicación. ¿Qué buscamos a partir de este taller de metodología y comunicación? Proponemos pensar a la comunicación como el gran eje articulador de lo grupal. Eje articulador de lo grupal. Y lo grupal como el sustento de lo social que se plasma en la conformación de lo que es el sujeto como ciudadano. Porque este sujeto, que se relaciona con otros, no está aislado, está con otros. Está con otro sujeto. Por eso hablamos de lo social, por eso hablamos de lo cultural, por eso hablamos de grupos. Permanentemente estamos en grupos. Permanentemente formamos parte de diferentes grupos. Como decíamos recién, de diferentes redes. Redes familiares desde que somos chiquitos, redes laborales, redes en diferentes ambientes. Y nosotros vamos y tenemos actividades extras como por ejemplo, el fin de semana jugamos a la pelota. Los hombres seguramente, aunque hay chicas que también se dedican a tener sus equipos de fútbol. Ese grupo que tenemos es otro grupo, el grupo de fútbol, que a su vez tenemos a nuestros amigos, a los que jugamos frecuentemente, pero nos relacionamos con otras personas que forman otros grupos. Y también tenemos relaciones. Ahí hay una red. Ahí vemos una red y vemos diferentes nodos, como decíamos hoy. El nodo de condensación de relaciones entre diferentes miembros del grupo. Ahora, si nosotros el fin de semana vamos a la iglesia, formamos parte de una red que tiene que ver con el ambiente de la iglesia. Quiero buscar ejemplos para que veamos todos los ambientes que frecuentamos y que donde a partir de ahora podemos ver que somos parte de redes. Otro ejemplo, si alguno de nosotros se dedica a tocar algún instrumento, a las artes plásticas, estamos en relación con otras personas también, donde entre grupos y grupos formamos redes. Y donde tenemos, como decíamos hoy en el caso familiar, derechos y obligaciones, tenemos tareas conjuntas, tenemos responsabilidades como grupo y como red. Entonces, a partir de ahora pensamos Sí. Acá de Venado. No, digo, ahora está de moda, todas que somos madres, el grupo de WhatsApp de los padres del colegio. Excelente ejemplo. Ese ejemplo es un ejemplo de red y está bueno también pensarlo porque estamos hablando de nuevas redes referidas a las nuevas tecnologías, como charlábamos en la clase pasada.
¿Cuántos grupos de WhatsApp tenemos? Seguramente muchos, cada uno, para cada uno de los ámbitos en el que trabajamos, en el que nos frecuentamos. El grupo de madres, donde se resuelven conflictos, donde hay esta cuestión de obligaciones, de necesidades, de carencias, y donde seguramente vemos también esta puja por el poder. ¿Seguro? ¿Nos encontramos también en eso? Bien, esa jerarquía que se intenta instalar entre el grupo de madres, de cuál es la que, por ejemplo, organiza. Sí, totalmente. Siempre hay una que dirige la batuta y después, bueno, seguimos. Bien, excelente ejemplo de redes en lo cotidiano. Y ahí vamos a encontrar todas las características de redes que veníamos diciendo. Tenemos con las otras madres derechos y obligaciones, la obligación de que nuestros hijos vayan a la escuela, que si tienen que presentar un trabajo lleven los materiales necesarios, si se hace un cumpleaños enterarse e informarse de cuál es el cumpleaños, cuál es la madre que organiza los regalos. Y ahí tenemos la persona de jerarquía dentro de nuestra mini red. Pero dentro de esa red, como decíamos, entramada, tenemos yo como parte integradora del grupo, la mamá con la que mejor me llevo, con la que charlo además del grupo de WhatsApp, el grupo de mamás dentro de ese gran grupo con las que salgo a tomar algo, salgo a comer, y ahí tenemos este nodo dentro de la red grupo mamá en Facebook, en WhatsApp. Muy bien, ahí vamos poniendo a tono y en nuestros temas actuales el contenido, que eso es lo que quiero que hagamos siempre. No quiero que nos quedemos con la teoría como algo ajeno a nosotros, sino poder aplicarlo en el día a día. Continuamos. ¿Cuál es el desafío? Estábamos hablando hoy de algunos desafíos como diagnosticar nuestros problemas en la red y en el grupo, hacer presentes nuestras necesidades y carencias, limpiar un poco las relaciones para que sean un poco más sanas, para que disfrutemos de la relación y el vínculo con otros. Leemos este desafío. Los abordajes comunicacionales actuales deben propiciar propuestas que incluyan una construcción de la ciudadanía activa desde los propios valores sociales y culturales, que planteen y conciban a los sujetos como protagonistas de la historia que les toca vivir. Los grupos y las redes se convierten en estrategias y pilares fundamentales del desarrollo organizacional y social. Este es el desafío. Este es el puntapié para empezar a ver ahora qué son las organizaciones y por qué nosotros estamos inmersos en diferentes organizaciones y cuáles son las características de cada una. En primer lugar, organizaciones y grupos. ¿Qué es una organización? Volvemos a la cuestión de que hoy estamos trabajando palabras polisémicas porque tienen muchos significados a lo que nosotros necesitamos aplicar. En primer lugar, pensamos a la organización como un resultado de una acción. Y en segundo lugar, como una entidad social que posee cierto grado de materialidad, finalidad integrada por sujetos, grupos con relaciones estables en el tiempo. Vivimos inmersos en una sociedad organizacional. Acá tenemos ejemplos. Escuelas, bancos, iglesias, clubes, infinidad de organizaciones en las que formamos parte. Denme ejemplos de cuáles son las organizaciones en las que ustedes forman parte a diario. Una de acá, una de cada regional, pónganse de acuerdo y enumérenme 5 organizaciones cada uno donde estamos todo el tiempo formando parte. Tienen un ratito para pensar 5. Pueden generar debate interno.
otro grupo más. Otro chaplín acá ahora. Ah, ya lo vi. Hoy está hermosa la clase. Sí. ¿La quién? Esta clase está buena. Sí. Posible que nosotros Recién nos pudimos conectar. Estamos ahí. ¿En La Plata o Paraná? Paraná, recién pudimos tomar conexión. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Tienen por ahí el PowerPoint? ¿Quieren que hagamos un repasito de lo que venimos charlando para que se puedan adosar? Bueno, Sí. perfecto. Bien. Mientras los demás grupos y las demás regionales hacen su mini tarea, están enumerando 5 organizaciones en las que forman parte día a día. Hoy el tema, como yo le subí con anterioridad al campus virtual, hoy vamos a hablar de los modos de trabajar con otros y cuál es la importancia del término redes. Estuvimos charlando un poco de qué tiene que ver la palabra red con nosotros, cómo se forma esta red. Como decíamos, somos personas individuales que en nuestros diferentes ámbitos sociales formamos minigrupos. Estos minigrupos se relacionan con otros minigrupos y al haber la relación entre 2 grupos como mínimo formamos una red, un entramado de relaciones. Este entramado de relaciones tiene diferentes obligaciones, diferentes necesidades, diferentes cuestiones en común, pero también tiene la aparición de nodos, que es dentro de esta red donde se focaliza más la atención en cuanto a las diferentes relaciones. Entonces ahí, hola, buenas tardes, encontramos un nodo. También dentro de lo que son las redes encontramos la disputa por el poder. Una vez que aparece el poder, aparece la idea de jerarquía dentro de las redes. Por ejemplo, estuvimos viendo el ejemplo de las redes familiares. Voy a pasar un poquito para atrás, así ustedes pueden ir encontrando los ejemplos. Y seguimos avanzando dentro de los ejemplos. Un primer ejemplo es las redes familiares, donde tenemos lazos más cercanos, lazos intermedios, lazos indirectos, personas de nuestra familia con las que no tenemos un contacto más bien cercano, pero lo pensamos como derechos, obligaciones, vínculos y tareas conjuntas. Si cambia alguno de los elementos de nuestra red, que nosotros lo estamos viendo en forma de árbol genealógico, se los visualizo de esta forma para que nosotros veamos las diferentes relaciones, si alguno de nuestros elementos se modifica, se desplaza, cambia, se genera un desplazamiento de lo que es la red y se modifica, ya no es la misma red. Este fue uno de los ejemplos para ir pensando en la aparición del poder va a generar estas desigualdades en cuanto a las relaciones y este poder va a generar diferentes jerarquías. Esas jerarquías se observan en las instituciones y en las organizaciones a través de organigramas. Ahí vemos el ejemplo. Estos organigramas ustedes seguramente lo habrán visto en alguna materia, saben de la existencia de los organigramas en las instituciones y sabemos que representa lo que son las relaciones formales, como decíamos hoy. Nosotros sabemos que está la dirección general, dentro de eso una dirección que puede ser, por ejemplo, comunicación, dentro de comunicación diferentes departamentos. Dentro de cada departamento, diferentes personas que conforman ese departamento. Pero acá lo que no se ve, que es lo que nosotros le vamos a dar mucha atención, son las relaciones informales. Es decir, yo que pertenezco al departamento de comunicación me relaciono cotidianamente por el ámbito laboral y porque nos toca hacer trabajos conjuntos y demás, por ejemplo, con gente de diseño gráfico, que formamos parte de la misma dirección que puede llamarse comunicación interna y externa, por ejemplo, de la universidad. Entonces, estas relaciones informales que se generan no aparecen dentro de los organigramas, pero son relaciones que realmente suceden. No sé por qué no funciona. ¿No pasa? ¿Todo bien en la misma pantalla?
Qué raro, no pasaba. Bueno, como decíamos, diferentes desafíos a partir de hoy para tener en cuenta en cuanto a las relaciones y los nexos que generamos con las personas de nuestro mismo entorno. Empezar a pensar en diagnósticos de conflictos que podemos llegar a tener para trabajar en el compartir y no competir, en la solidaridad profesional dentro de la práctica cotidiana. No estamos... Ahí está. Es como que no me toma. Sí. Ah, debe ser que lo cierro, ¿no? Para ver lo que no se abre. Si lo opinaron algo me parece. Ahí mira. Adrián de Reconquista. Bien, perfecto. Perfecta la intervención. Estamos haciendo un repasito bastante rápido para la gente de Paraná que recién se puede conectar y ahora hacemos el cierre de la actividad. Como decíamos, todo lo que veníamos hablando era para llegar a lo que son grupos y comunicación. Como hablábamos en la clase pasada, la importancia de la comunicación dentro de lo que son las redes. ¿Cómo que se configuró? Bien, algunas afirmaciones estuvimos conversando. Está poniendo nerviosa, le voy a pasar por acá. Y listo. Sí, me parece que estaba calibrado. Entonces, a partir de hoy, ¿qué proponemos en este taller de metodología y comunicación? Nosotros decimos, ¿para qué me sirve este taller de metodología y comunicación? Proponemos a partir de ahora que la comunicación sea el eje articulador de lo grupal. Como decíamos, si tenemos algún conflicto, divisar ese conflicto, resolver los conflictos para empezar a tener redes mucho más sanas en lo que es el día a día, que cuesta mucho tener redes sanas, pero esa es la idea que nosotros tenemos que empezar a tener. Hacíamos toda esta introducción en cuanto a lo que son las redes para pensar a las redes incluidas dentro de las organizaciones. Organizaciones como, por ejemplo, nuestra facultad. Como resultado de acción, palabra polisémica, o también como entidad social que posee materialidad, finalidad integrada por sujetos y grupos con relaciones estables en el tiempo. Entonces, decíamos, vivimos inmersos en diferentes tipos de organizaciones. La tarea de recién era pensar en grupo, en cuanto a cada una de las regionales, 5 organizaciones en las que formamos parte todos los días. Santa Fe, 5. Bueno, la primera y principal, los compañeros de acá. Bien, los compañeros de acá. Después las chicas dijeron coros, club. Coros, club, bien. Fútbol 5. Ex alumnos de la escuela, tenemos un grupo que nos juntamos. Bien, ex alumnos de la escuela. A mí se me ocurrió tener parejas amigas, por ejemplo, con mi señora tenemos una pareja amiga que estuvimos con él y con el hijo y todo. Sí, por ahí eso en realidad es un poquito más chiquito, sí. Claro, muy micro, pero también se da una red, porque son 2 grupos. El gimnasio también, porque dentro de la misma red hay diferentes relaciones y diferentes grupos. Claro, uno se pone a charlar con otro, pero ese otro a su vez se junta con otro grupito. Entonces ahí tenemos los 2 tipos de grupos que forman la red, que en realidad sería nuestro gimnasio. A ver, algunos ejemplos que estuvieran pensando ustedes. Desde Paraná podemos Bien, agregar, bien. por ejemplo, asociaciones, federaciones, cooperadoras, fundaciones, Perfecto. los distintos, colegio. los colegios, los distintos grupos colegiados, la junta vecinal. Perfecto, todos claros ejemplos en donde nosotros formamos parte de organizaciones y estas organizaciones son redes. Otros ejemplos, así enriquecemos las diferentes posibilidades que hay de organizaciones. Acá en La Rioja habíamos anotado el tema del claustro no docente, los gremios, ¿qué más habíamos anotado? La tecnicatura que actualmente estamos cursando. Bien, perfecto.
¿Qué más? Somos organizaciones. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos encontraron? ¿Nadie va a la cancha? Acá de Venado compartimos mucho con lo que dijeron los compañeros. Bueno, nosotros como en primer lugar pusimos la familia, segundo la facultad, después con la compañera que va a taller de pintura, el club. Excelente. Después tenemos grupo también de compañeros, ya sea de primario o secundario. Y después tenemos la salida de mujeres. Perfecto, perfecto los ejemplos. ¿Algo más para aportar o avanzamos? ¿Qué día salen las chicas? Los viernes. Van a tener que hacer un punto en común porque queda un poco lejos entre Paraná y Venado Tuerto. Nos juntamos ahora en Santa Fe, ¿no está la fiesta, algo de la cumbia santafesina? Claro, el fin de semana. Bueno, vamos todos Ahí para estaremos. allá. Ahí estaremos. Claro. 4, 5, 6. Sí, ahí nos vamos nosotros también de La Rioja y nos vemos con las chicas de Venado Tuerto. Ustedes tienen un... Colado. La Rioja tiene un largo trecho hasta Santa Fe. Córdoba no tanto, San Francisco no tanto. Bien, avanzamos en lo que son las organizaciones. Ahora sí, viendo ejemplos de dónde formamos parte de organizaciones, pensamos algunas características. ¿Por qué somos organización y por qué no? ¿Qué necesitamos? En primer lugar, por lo menos 2 integrantes para que pueda haber interdependencia e interrelación. Si no tenemos, como decíamos hoy, imposible no vincularnos, pero si no tenemos interdependencia e interrelación, no se puede. Está siempre en permanente construcción. Un tema muy importante, las organizaciones no son estáticas, son dinámicas. Estamos permanentemente construyendo a partir de lo que son las prácticas de nosotros como sujetos individuales y también de las relaciones de los sujetos entre sí y en su entorno. Necesitan construir una identidad y asumirla como definición relacional. Si no tenemos una identidad como organización, no somos organización. Cuando nosotros, como les decía recién, ninguno va a la cancha, les digo, la necesidad de formar parte de una organización con unos sentimientos y una identidad específica. Si yo voy a la cancha, estoy formando parte no solamente de una organización social, de una identidad propia. Nosotros nos pensamos como, ¿por qué vamos a la cancha con nuestra camiseta? ¿Por qué el día del partido salimos a la calle con la camiseta del club que somos parte? Porque me identifica. Me identifica a mí como persona individual, a mi grupo, porque en general es una actividad que se hace en grupo, que se va a la cancha entre más de 2. Yo no soy hincha, pero soy de Colón. Y mi amigo del barrio son todos de Unión. Y me llevaron a festejar no me acuerdo, para ver si es 101, 102 de Unión. Y yo iba tranquilo con mis amigos y tenía una mollerita de Colón en la mano. Y me dijeron, sacate eso hasta que te arranque la mano. Bueno, ejemplos de lo fuerte que son las organizaciones en algunos casos. Cuando jugás un deporte se ve mucho más, saliendo de lo que es el fútbol, que es lo que a mí más me gusta y más me apasiona, pero si vos jugás, por ejemplo, al tenis, al rugby o algún tipo de deporte, esa organización social se forma parte de uno como identidad. Yo juego al hockey en quillá. Entonces, ese sentimiento de pertenencia del grupo de hockey de quillá es diferente a que si nosotros no formamos parte de ese grupo y no se entiende por ahí esa relación de sentimientos que hay en juego. Entonces, según la organización vamos a ver diferentes características. Quizás, si vos cambiás de gimnasio como organización, no te cambia nada porque no hay un sentimiento de pertenencia a esa identidad específica del gimnasio. Aunque hay personas que realmente durante toda su vida van a ese determinado gimnasio, si se hacen competencias o algo por el estilo, es como yo represento a mi institución, a mi organización. En eso cambia muchísimo. Cuando nosotros tenemos que hablar de
de la universidad tecnológica hacia otra persona. Aparece esta identidad de somos parte de esta organización. Y muchas veces, dependiendo de, yo había leído en algunos foros la cantidad de años que hace que forman parte algunos de ustedes de la universidad, y ya se genera ese sentimiento de pertenencia y esos sentimientos que hay a partir de la universidad. Pues se genera el cariño a la institución, a la organización, se genera cariño a los vínculos que se generan adentro, cuando pasan muchos años uno se siente parte de. Entonces, esos cambios nos van a dar la idea de identidad y asumirla como propia. Otra cuestión importante que decíamos, viene reflejado anteriormente, están en permanente tensión entre lo invariante y el cambio. Las organizaciones están constantemente modificándose y construyéndose, como decíamos recién, por el ingreso y el egreso de diferentes personas que formaban parte de la institución, por diferentes conflictos que hay que resolver, por diferentes cuestiones. Nunca está estática. La organización nunca está estática. Pero sí hay una tensión permanente entre cambiamos o no cambiamos. Y nos pasa, por ejemplo, en el ámbito laboral, desde algo simple, como por ejemplo, cuando empezaron a aparecer las redes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Nos sumamos al cambio o nos quedamos atrás? En nuestra materia nos dijeron el miedo al cambio. Genera miedo el cambio, pero lamentablemente vamos queriendo o no queriendo hacia los cambios. Es imposible que una organización quede estática. Se necesita de los grupos para poder lograr los objetivos, como decíamos hoy. Nosotros necesitamos trabajar con otros, necesitamos del trabajo conjunto. Y es imposible generar cambios dentro de las instituciones si no se trabaja conjuntamente. Dentro de las instituciones acá hay algo muy importante. En primer lugar, los sujetos satisfacen necesidades dentro de las diferentes organizaciones e instituciones, pero también estas organizaciones e instituciones son las que generan diversas necesidades, que son insatisfechas y que se hace este juego continuo, ida y vuelta entre necesidades para satisfacer y generación de necesidades. Y acá vemos los tipos de organizaciones. Un cuadrito bastante claro, busqué que se pueda diferenciar bien, porque nosotros pensamos en los tipos de organizaciones con diversos criterios. En primer lugar, hablamos de la finalidad. Si son organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Las ONG, por ejemplo, sin fines de lucro, pero son organizaciones. Sin fines de lucro, las universidades. Perfecto. Según el tamaño, otra de las características que nos va a dar junto con la finalidad. Nosotros hablamos tipo de organización como pequeña, mediana, grande. Si nosotros hablamos de organización, por ejemplo, el gimnasio, estamos hablando de una organización pequeña. Si hablamos de la universidad, es una organización grande. Si hablamos del club de fútbol, es una organización grande. También la localización de nuestra organización. Hablamos de una organización nacional, regional, internacional. Hoy por hoy pensamos nuestra universidad como nacional. Pero hoy nuestro desprendimiento en esta red, por ejemplo, pensamos a la universidad como una red de diferentes facultades regionales. Si hablamos de la sede de Santa Fe, estamos hablando de una organización regional, que forma parte de una organización más grande a nivel nacional. Entonces vamos diferenciando los tipos de organizaciones a las que estamos todo el tiempo. Según la propiedad, si es pública o es privada. Si nosotros hablamos, por ejemplo, entre universidades, de la Universidad Nacional del Litoral, estamos hablando de una organización sin fines de lucro, grande, nacional, pública. Si hablamos de, por ejemplo, la Universidad Católica, estamos hablando, acá podríamos pensar con fines de lucro a nivel matrícula, pero la educación en sí sería sin fines de lucro, pero teniendo una matrícula hablamos de fines de lucro. Grande, nacional, privada. Ahí vamos viendo algunos ejemplos. Según la nacionalidad, nacional o extranjera. Según los productos, si da bienes o si da servicios. Entonces, pensamos las organizaciones en las que formamos parte según finalidad, tamaño, localización, propiedad, nacionalidad y productos.
Ahora quiero que busquen en grupos por regional un ejemplo en donde, que no haya sido el que yo dije, un ejemplo nuevo donde diferenciemos esto. Trabajo en equipo, pensemos, una organización y la dividimos según el criterio. ¿Ven bien el PowerPoint todos? ¿Para poder hacer la actividad? Bien, perfecto. Un ratito cada uno. Bien. ¿Cuenta para todos? No, otro más. Bueno, yo creo que además de que yo soy seleccionada. Otro ejemplo, y hacen la división y ahora participamos, les doy la palabra para que socialicemos los ejemplos. Con un mate de por medio. Es de lo único propio. Me queda la emoción. Sí, es con fin de lucro. Vamos, voy a anotarlo. Hay una cosa. Y ahí estudiamos. Y todo con eso para la asistencia. Mira, creo que en ese caso, cuando es por ejemplo para uso financiero, por ejemplo nosotros psicólogos, es sin fines de lucro, pero ponemos una cuota porque es para aportar a la profesora, digamos. Claro, es como colaborar. Claro. Y el Cine Club tiene una matrícula, una cuota, El mantenimiento de... y bueno, pero van comprando equipos y hay los empleados. No, sería tipo donaciones. Sí. Si es una cuota, porque vos vas a pagar, no sé, todos los meses. Si es un aporte solidario, bien, no es tan solidario porque no lo pagas de No, pero si vos no sos socio, vas a la entrada. Claro. Es como Bien. más que de casualidad para cubrir los gastos, Ajá. Profe. Sí. De Paraná ya tenemos un ejemplo. A ver, los escuchamos. Dos ejemplos, perdón. La finalidad McDonald's con fines de lucro, tamaño Bien. grande, localización internacional, propiedad privada, nacionalidad extranjera y productos servicios. Bien, perfecto el ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de organización a nivel macro y que conocemos todos, así que excelente el ejemplo. ¿Otro más? Gracias. Caritas. Bien. Sin fines de lucro, tamaño grande, localización nacional e internacional, propiedad privada, nacionalidad nacional y productos servicios. Perfecto, excelente el ejemplo. Es nacional, por ahí puede estar asociada con otra. ¿Cómo? Están. No, teníamos más. Estábamos en debate. Teníamos una duda cuando dijeron. Muy bien, ¿dónde más Cuando tienen quiera ejemplo? tenemos un ejemplo. Vamos, compartan, socialicemos. Bueno, somos de resistencia. Que es una organización cuya finalidad es con fines de lucro. El tamaño es grande porque está en todas las provincias, es de todo el país. Perdón, ¿cuál es que no escuchamos? ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo? YPF, Perfecto, pues no habíamos escuchado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Bien. Entonces, bueno, es una
organización con fines de lucro, de tamaño grande, localización nacional, propiedad pública, la nacionalidad es nacional, a pesar de que cotiza en bolsa en Nueva York por ahí, pero eso no tiene nada que ver, digamos. Y sus productos son servicios, vende servicios, porque vende combustible. Perfecto. Y nosotros... ¿Cómo? ¿Que habían participado ahí atrás? Nosotros... Cierro. Bien, perfecto, excelente. Excelente el ejemplo. ¿Qué tal? Buen día. ¿De La Plata? ¿Se escucha? Sí, te escucha. Sí, ¿qué tal? Martín, de La Plata. Elegimos Edelap, es una empresa que da energía en la ciudad y es con fines de lucro, mediana, regional, privada, nacional y que brinda servicios. Bien, perfecto. Perfecto el ejemplo. Bien que estemos pensando en aplicando lo que veníamos charlando, excelente. ¿Algún otro ejemplo más en La Plata? Nos dejan de lado a nosotros. Ah, no. Acá Reconquista. Reconquista, sí. Nosotros elegimos Friar Sociedad Anónima, un frigorífico. Es con finalidades con fines de lucro. Es relativamente un tamaño grande. Es nacional. Es privada. Y nacional y los productos produce bienes. Bien, perfecto, perfecto. ¿Eso es un frigorífico que está ahí cerca de ustedes o es alejado, en Reconquista? La casa central de Friar está en Reconquista. Ah, bien. Sí. Hola. Sí. Hola. San Francisco. Hola, San Francisco. Díganme, ¿qué ejemplo encontraron? Elegimos el Banco Nación. Perfecto. Es con fines de lucro. Bien. Es de tamaño grande, con localización nacional, propiedad pública, es nacional y el producto es servicios. Bien, perfecto, perfecto el ejemplo. Vamos viendo diferentes ejemplos que nos hacen pensar en esto de las organizaciones, en cuáles son las diferentes características que tiene que llevar adelante para que sea organización. Así que esta es la parte más rica de poder dar clase, digamos, y que entre todos encontremos los ejemplos en nuestra cotidianidad. ¿Quién más? Villa María. Villa María. Y la propia UTN, que sería la finalidad sin fines de lucro, el tamaño grande, localización nacional, propiedad pública, nacionalidad sería nacional y el producto servicios. Perfecto, perfecto. Villa María, otro ejemplo que hayan pensado, que se les ocurra o alguno que les dé duda, lo vamos pensando entre todos. Un club de barrio. Yo que teníamos otro. Sí, ¿cuál? La Cruz Roja. Bien, ¿cómo es la Cruz Roja como organización? Es sin fines de lucro, es grande, internacional, pública, extranjera y de servicios. Perfecto, perfecto el ejemplo. ¿Pública? Sí, ahí hay que pensarlo. En algunos ejemplos podemos pensar dependiendo algunas características, si en realidad son, por ejemplo, con fines de lucro o sin fines de lucro. Acá en Santa Fe también surgió una duda que ahora lo vamos a... No, a mí me surge una más por la duda. Sí, ahí tenemos otra duda. Que me surge la misma pregunta que hace mi compañera por el tema de que yo puse como, por ejemplo, Silsa. Yo pago una cuota por mes, pero también lo hago como colaboración, digamos. Pero en el momento que vos necesitas el servicio, ellos están. Entonces, Claro. por ahí no sabes si es con fines de lucro o no. Bien, ahí está la duda. A ver si ustedes en las regionales también tienen algunos ejemplos así. Acá, por ejemplo, nombran Silsa, donde se paga una especie de contribución, que no es una cuota formal aplicada, digamos, grande, en la que nosotros, digamos, bueno, tenemos que pagar
por mes determinada cantidad de monto. Hay organizaciones que naturalmente son sin fines de lucro, pero sí piden una colaboración por mes. Por ejemplo, decíamos recién, Silsa, otro ejemplo es Casa Cuna, otro ejemplo del Refugio de la Protectora de Animales, que reciben donaciones y colaboraciones, pero no son con fines de lucro, son con fin social. Sí. Profe, lo que ocurre es que en esos casos el estatuto es el que prevé esa situación donde los dineros que se recaudan, ya sea por cobro de cuotas o de los asociados, está destinado a una finalidad que no es lucrar con ese dinero. Claro. Sino que generar más. Generarlo para brindar justamente servicios. Claro, eso es lo que estábamos charlando recién acá, que es la idea de que ese dinero no queda para los integrantes de la organización, sino que se evidencian en mejoras, por ejemplo, como decíamos recién, el refugio de animales, no queda en ellos, que son los que forman parte de la organización. Sí, se hacen mejoras edilicias, se compran materiales, se compra alimento para los animales. Entonces ahí por eso teníamos acá algunas dudas y seguramente a ustedes también les surgieron en este momento, porque si nosotros pensamos en la organización, como bien dicen acá en Paraná, su finalidad específica en los estatutos y demás es sin fines de lucro. Por más que nosotros recibamos o aportemos alguna cuota mínima o alguna colaboración, como también, ¿cuál era el otro ejemplo acá que había? Por ejemplo, el Cineclub, esa es otra de las organizaciones que decimos sin fines de lucro, donde también hacemos un aporte. ¿Algún otro ejemplo en las otras regionales? Sí, acá en Venado también pusimos UNICEF, que es más o menos de lo mismo que veníamos hablando. Es sin fines de lucro, porque la finalidad sería social, también tamaño grande, localización internacional y también nacional, porque cada país tiene su sede también. Entonces pusimos claro, que es algo internacional, pero también nacional por las sedes. Propiedad pública, nacionalidad extranjera y el producto sería un servicio. Bien, perfecto. Eso también es lo que pensábamos en cuanto a nacional y extranjero. Si bien la localización... Consulta. Sí. El carácter de público. ¿Cómo? ¿Por qué el carácter de público? En el caso de público y privado, cuando nosotros hablamos es, por ejemplo, las universidades... Pero UNICEF no depende de un Estado, a eso iba. Bien, pero en ese caso es público. En el caso de UNICEF. Nosotros, ¿cómo propiedad de quién para hacer organización? Característica de tipo pública o de tipo privada. Si es una propiedad privada de alguien o ente, claro. O si pero es puede ser privada de la misma organización. Yo no puedo disponer, si tiene por ahí un bien UNICEF, una camioneta, invocando que es público. Claro. En cuanto a pero ahí tenemos el mismo ejemplo en diferentes organizaciones que estuvimos hablando hoy. Claro, en tema criterio, pero en cuanto al origen, claro, perfecta la intervención. En cuanto al origen de cada una de las organizaciones, nosotros la podemos diferenciar en una de las dos. Si bien en cuanto a público lo podemos discutir en algunas específicas, nosotros lo pensamos a la hora de caracterizarlas y dividirlas en cuanto a cada uno de los tipos de organizaciones, según si originalmente es pública o es privada, si originalmente es con o sin fines de lucro, que son en realidad las que más disidencia podemos tener, porque también podemos pensar en algunas si son bienes y servicios o solo servicios. Claro, pero ahí también podemos pensar que, como decíamos recién, en cuanto a la universidad nuestra, la tenemos como nacional, ente nacional, pero cada una de sus sedes es una sede regional. Entonces ahí también en algunos casos específicos encontramos alguna disidencia. ¿Alguna regional más? De Córdoba, profe. Sí. La cadena del supermercado Carrefour. Bien. ¿Cómo sería? Es con fines de lucro, tamaño grande,
sería internacional, Carrefour, internacional, privada, extranjera y de bienes de servicio, perdón, de servicio. Bien, ahí podemos discutirlo también, porque si es cadena como bienes, obtenemos bienes. Pero sí, excelente también el aporte. ¿Alguna más o le damos la palabra a Santa Fe? ¿Quién falta? Creo que no falta nadie. Vamos con Santa Fe, los ejemplos de acá. Les voy pasando el micrófono para que todos puedan escuchar. ¿Yo? ¿Por qué no me cuesta? No, yo puse dos de la iglesia, que es sin fines de lucro, es grande, y bueno, puse que es global, porque está en todo el mundo, pública, también la nacionalidad es mundial, y el producto son espiritual, así que son servicios, y el gimnasio, que me dijiste que era pequeño, con fines de lucro, porque hay que pagar la cuota para ir. Regional, yo diría barrial, porque es en el mismo lugar, es público, nacional, porque es de acá, y es un servicio. Bien. ¿Otro ejemplo? Yo tiro la última cosa. Aparte de la de Silsa, había anotado también la bendita EPE. Bien. Que es con fines de lucro, una organización grande, digamos, creo que es regional, ¿sí? Sí. Privada y brinda un servicio. Provincial. Bueno, regional. Bien, perfecto. ¿Alguna más? Sí, bueno, el refugio de la protectora de animales, por ejemplo, es sin fines de lucro, es pequeña, es regional, es privada, digamos, porque tiene una personería jurídica y está conformado, digamos, es nacional y brinda un servicio, digamos, a los animales que están ahí dentro, o lo mismo también presta servicio de castraciones a la región. Bien, perfecto. Bárbaro. ¿Alguna duda? ¿Avanzamos a partir de...? Solo aclarar una cosa que quedó ahí medio en el aire, es decir, sí. El régimen de personería jurídica es la que establece que los bienes, por más que determinadas organizaciones tengan bienes, son parte, digamos, de lo que forman el capital de la institución, pero que no son solamente de la institución, porque en el caso de que la institución se cierre o algo, están obligadas a poner por estatuto un lugar donde van a pasar todos esos bienes, sea un colegio, sea un hospital, sea determinadas cosas. Entonces, no es que sean propios de la institución, es decir, es como que los tiene en cuidado o los puede usar mientras la institución esté funcionando. Bien, perfecto el aporte de todas cuestiones que en mi caso yo no manejo, así que todos los aportes que puedan realizar sirven, como digo siempre, para enriquecernos y saber un poco más cada día, porque la verdad que ahí es terreno que no conozco. Como ejemplo, digamos, si el Club Boca Juniors un día se cierra, digamos, la institución, el predio, las casas que tengan, no van a pasar a la comisión directiva, sino que pasan directamente a formar del Consejo de Educación o alguna institución que tiene que estar establecida en el estatuto, y en el momento de cerrar pasan a ser parte de esa institución. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? César, de Paraná. Muy bien, César, excelente. Excelente el aporte. Como les digo siempre, todo lo que tengan para aportar a este taller, en mi caso, como docente, siempre me gusta que se genere el intercambio, que es la forma más rica de aprender. Así que excelente. Bueno, para ir ya finalizando en algunas nociones en cuanto a organización, nosotros ya estuvimos viendo algunos tipos y demás, ahora nos vamos a meter un poquito en la historia. La parte un poco más aburrida que siempre cuando uno es docente tiene que dar, pero a la hora de escuchar es lo más lindo. A mí siempre me gustó el tema de la historia. Era uno de los temas más interesantes para mí. Si nosotros hablamos de modelos clásicos de organización, nos tenemos que remontar, por ejemplo, en el caso de, en algunos casos, siglo XX, un poquito antes. Si nosotros pensamos un modelo clásico de organización, tenemos, según la administración científica,
tenemos, por ejemplo, que se basa la perspectiva en la relación trabajador-tecnología. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el colegio de revolución industrial, en la escuela? Bueno, se remonta a esta parte de la historia, donde el foco estaba en el trabajador con la máquina. Algunos de los referentes son Taylor y Weber, que seguramente los hemos visto, como digo, en la escuela, pero... ¿estuvieron? Bien, perfecto. ¿En la otra materia? ¿Cómo se llama la otra materia? Teoría de la organización. ¿Esa es común a toda la tecnicatura? Sí. ¿Ustedes en las regionales tuvieron teoría de las organizaciones? ¿Ya? Sí. Bien, perfecto. Sí. Sí. Tengo miedo de enredarme en esto. Bueno, entonces vamos a ir avanzando y todo lo que ustedes tengan de aporte van participando. Entonces tenemos por ahora estos dos modelos. En segundo lugar, teoría administrativa. Primero hablamos de administración científica porque es relación del hombre con la tecnología, con la máquina, y en segundo lugar, teoría administrativa. ¿Por qué? Porque trabaja sobre el sistema administrativo tradicional. Fue el primero en hablar de organización planeada. Ahora sí, ahora empezamos a hablar de organización planeada. Ya no más solamente la relación del trabajador con la maquinaria. Con base a estas actividades se elaboraron diferentes principios rectores de las empresas para guiar a los administradores. Como por ejemplo, ahí en el Power tiene algunos ejemplos y yo les voy a leer los demás para que tengamos alguna idea. Voy a pasar para leer bien, tranquila. Bueno, primero, algunos de los ejemplos los puse ahí, pero los vamos a charlar ahora. Algunos de estos principios es el orden. Si nosotros pensamos que antes solamente se veía la relación trabajador-máquina, no se pensaba en el trabajo de la organización como un grupo, ni como una red, ni como un entramado de redes, nada. Solamente uno formaba parte en relación trabajador-máquina, como si nosotros hoy viniéramos a trabajar y solamente se pensara en nuestra relación, por ejemplo, con la computadora. Solamente, sí. Solamente eso. Ahora se empieza a pensar, a partir de esta nueva forma de mirar a las organizaciones, por ejemplo, con el principio del orden. No debe quedar nada al azar. Ahora se empieza a pensar en un orden que rige a las organizaciones. Segundo lugar, división del trabajo. Desgregar una tarea compleja en tareas simples. Implica la especialización de tareas. Acá solamente miro con la máquina. Trabajo en serie. Ahora empezamos a ver división de trabajo, forma específica. Tercer lugar, la autoridad. Especifica lo que empieza a ser la relación jefe-subordinado, haciendo hincapié en el derecho de ser obedecido. ¿Qué aparece acá? Lo que decíamos hoy en las redes y en las relaciones, el poder y la jerarquía. Otro de los principios es la unidad de mando. El empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. Un solo jefe da las directrices a todos los empleados. Ahí seguimos viendo el tema del poder, el tema de la jerarquía. Pero a diferencia de esta mirada más bien centralizada, este tipo de principios da un avance, aunque ahora nosotros lo vemos como demasiado alejado a lo que es la realidad, vemos un avance. También el tema de la centralización del poder en la máxima autoridad. Ya ahora, acá teníamos solamente el jefe y lo único que importaba era su trabajo con la máquina. Acá empezamos a ver que esa autoridad empieza a tener poder, un poder específico, y es el único que empieza a dar las directrices a sus empleados. Ejercicio estable del trabajador. Otra de las cuestiones es la disciplina, es la obediencia a las reglas y normas. Unidad de dirección, otro principio. Hay un único plan para el cumplimiento de las metas. Un plan para todas las metas. Iniciativa para mejorar. Ojo, acá ya empezamos a ver algunas cuestiones que hoy siguen vigentes. Iniciativas para mejorar. Remuneración. Se estipula que debe ser equitativa y satisfacer al empleado y el empleador. Y también la solidaridad, lealtad y compromiso emocional. Acá empezamos a ver algunos principios que se empiezan a pensar en el día de hoy, por ejemplo, solidaridad en el trabajo. Después pensamos en otro tipo de teoría, la de Weber,
que desarrolla un esquema basado en lo que es la administración burocrática, donde priman reglas y jerarquías. Las tres miradas que dijimos recién, si las tenemos que enumerar, es administración científica como modelo clásico, teoría administrativa como modelo clásico y la teoría de Max Weber. Las tres se focalizan en las tareas y la productividad, dejando de lado el sujeto. Si bien empieza a haber algún tipo de noción de empezar a ver la satisfacción del empleado, la comodidad, las necesidades y demás, tampoco es visto en ninguno de los tres modelos como nosotros pretendemos en las organizaciones. Sí. Que esto en mayo que hizo un trabajo que para cambiar todo eso fue el que produjo el cambio, ¿no? Bien, sí, Elton. Bien, como decíamos acá en Santa Fe, están hablando de dónde se empieza a ver el cambio. ¿Qué pensamos entonces? Lo que decíamos hoy, no podemos no vincularnos dentro de las organizaciones, sí tenemos que diagnosticar las relaciones entre las diferentes personas que forman parte de la organización, sí tenemos que diagnosticar las necesidades, las carencias, los problemas que tenemos para poder modificarlos en nuestro ambiente de trabajo, pero es imposible, si nosotros pensamos en las organizaciones y en los modelos, dejando de lado el sujeto y solamente poniendo la atención en tareas y productividad. Imposible que lleguemos a este punto donde pensemos en el sujeto. Sí. En mayo se empezó a enfocar más en los sentimientos, estudiándonos. Bien, perfecto. Es que si la persona que va a trabajar está satisfecha en el ámbito, los cambios son enormes. Pensémonos nosotros, que estamos acostumbrados a esto, pero pensémonos un segundo en un ámbito laboral donde nosotros llegamos, no somos saludados, tenemos una remuneración que no es la pretendida y no tenemos derecho a dialogar, solamente producir. Si nosotros nos pensamos como máquinas pegados a la computadora, donde de 8 de la mañana a 4 de la tarde, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, por día crear un software. ¿Cómo nos vemos todos los días llegando? La materia vimos en la película de Chaplin, de 20 minutos, de la empresa como... El trabajo en serie, monótono. Pensémonos 8 horas trabajando en estas condiciones, donde suprimimos totalmente las relaciones con los otros, suprimimos totalmente la idea de lo que venimos charlando hoy de grupos y redes y nodos y mejoras en el diagnóstico, de diagnosticarnos cuando tenemos falencias, problemas, carencias, dificultades en el día a día. Nosotros nos parece tan alejado y tan aislado a lo que estamos acostumbrados, porque no nos podemos pensar en un ámbito laboral sin conversar con la persona que tenemos al lado, sin compartir un buen día cuando apenas nos acercamos. Es imposible pensándonos de esa manera. Pero estas tres miradas que empezaron a pensar en las organizaciones, a identificarlas, dejaban de lado el sujeto, la parte primordial de las organizaciones, como veníamos diciendo hoy. No se contemplaba ni la subjetividad, ni las necesidades, ni las voluntades de los mismos, como decíamos. Si vos llegabas y a las 4 horas de estar frente a la computadora, por ejemplo hoy, estabas cansado, no se piensa en el cansancio del sujeto. No se piensa en, como vos decías, la reproducción en serie. Por ejemplo, en la película vemos que fichaba para ir al baño. Fichaba para ir al baño. En ese tipo de películas se ve el tema de la rapidez con la que uno estaba... Suprimir el almuerzo de una máquina que le da de comer. Imposible, imposible. Pero son ejemplos para que nosotros pensemos que hoy por hoy estamos en óptimas condiciones a lo que... Por más de que tengamos un ambiente laboral muchas veces en el que no estemos conformes, porque en algún momento de nuestra vida seguramente nos tocó estar en un ambiente en el que no nos sentimos cómodos, no nos sentimos reflejados ni con las personas ni con la institución en sí, pero hoy pensamos en esta diferencia. Somos personas que estamos en constante vínculo y donde importa la calidad de ese vínculo.
En el siglo XX se empieza a recuperar en diferentes nociones el lugar del sujeto y las interacciones humanas. Como decían recién los chicos acá, que ustedes en todas las regionales me dicen que ya lo vieron, Mayo, por ejemplo, en 1933, es un autor, habla de la autoestima como primera vez, las relaciones grupales y la disminución del control estricto. ¿Por qué? Como decíamos recién charlando acá en clase, a mayor satisfacción de la persona y del trabajador, es decir, autorrealización de la persona, hay mayor producción laboral. Cuando nosotros estamos insatisfechos con el ámbito, con las personas con las que trabajamos, con el sueldo que tenemos, con las posibilidades que tenemos, si a nosotros no nos dejan a media mañana hacer un corte, refrescar la mente, si no nos dejan en el ambiente tomar unos mates con los compañeros, hay ambientes en los que está prohibido el mate, por ejemplo, algo tan común. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que en Argentina, donde somos mate... El experimento que hizo Mayo, sacaron un poco el tema del control, porque tenían supervisores, un montón de supervisores que le estaban mirando y que lo único que hacían era trabajar. Bien. Cuando le sacaron ese control, empezaron a relacionarse con el lado y todas esas cosas. Bien, ¿cómo nos sentimos nosotros en un ambiente, por ejemplo, como decíamos recién, donde estemos supervisados permanentemente? Donde se esté viendo si vos te estás moviendo un poco más en la silla, o si te levantaste 2 segundos, o si te estiraste porque ya la espalda no te da. Imposible, imposible pensar en eso. Por más riguroso que tengamos ambientes, porque hay ambientes laborales que son un poco más rigurosos y que cuidan mucho de las formas y el protocolo y algunas determinadas cuestiones, no nos imaginamos no poder conversar con el compañero, no nos imaginamos no poder tomar un mate, ni tener 5 minutos de dispersión en los que vos necesitas. Por ejemplo, si estás todo el día en una oficina, salir un poco, descansar la vista. Sí. Profe, pero sin embargo, en partes privadas, digamos, ahora se han implementado muchos los box, donde Sí. no pueden perder el tiempo, o sea, tratando de mantener una conversación con el compañero, para agilizar más, digamos, lo que es la entrada de dinero. Generalmente se dan parte de cobranzas, de lugares jurídicos y todas esas cosas. Cobranzas, y también en los ambientes públicos hay algunos donde la idea del box también es no conversar con el compañero y que se pueda, por ejemplo, resolver la mayor cantidad de trámites por minuto, por mañana, por ejemplo. Son algunas de las cuestiones que retroceden un poco a esto que estamos conversando, ambientes donde no estamos de lo más cómodos posible, que sí lo vemos y que se está implementando, y que retrocede un poquito a esto que nosotros estamos peleando para que sea un ambiente laboral donde las necesidades de los sujetos sean satisfechas y donde se vea esta necesidad de autoestima. Tampoco nos imaginamos una mañana entera donde no tengamos ni 5 minutos para salir de nuestro box. Es imposible porque, por ejemplo, la atención al público es una de las cuestiones que necesitamos descansar un poco, por ejemplo, cuando estamos resolviendo conflictos, trámites y demás. En el caso de ustedes, en algunos del foro estuve leyendo que tienen mucho contacto con el alumnado. Otro ambiente feo. En el caso en alguna regional, no me acuerdo bien los nombres, pero sí leí que tienen mucho contacto con los alumnos. Dentro de la misma mañana, si ustedes se imaginan toda la mañana resolviendo conflictos con los alumnos, con los egresados, con los títulos, ¿cómo se imaginan 4 horas, 5 horas seguidas sin poder tomar un mate, salir afuera a la galería a descansar un poco? Imposible. ¿Alguno que me haya contado en el foro que está en alumnado? Cuénteme cómo es. ¿En alumnado o en contacto con alumnos? ¿De Córdoba, profe? Sí. O sea, en mi caso estoy en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Como dice usted, entro a las 9 de la mañana y llega a la 1 de la tarde, por ejemplo, y si no salgo a fumar un cigarrillo al patio, es imposible. Llega un chico, llega un estudiante, a veces te agarra cansado, antes de responderle mal o mirarlo mal o hacerle una mueca de que está cansado, prefiero levantarme, distenderme, caminar, fumarme un cigarrillo y después volver, digamos. Tienes razón, eso es lo que dice usted. Bien, perfecto el ejemplo. Es imposible
estar en el ámbito sin pensar, dejando de lado totalmente lo que es la motivación, la autoestima, la autorrealización de nosotros como trabajadores. Excelente el ejemplo. Si nosotros no estamos satisfechos, por ejemplo, si estamos cansados, también es uno de los ejemplos, no vamos a dar el 100% de nuestro trabajo. Nosotros, por ejemplo, en la parte de capacitación, en su momento nos había asesorado una chica que trabajaba en marketing, y bueno, por ejemplo, para lo que es el contacto con alumnos, pues nosotros es todo a distancia, o sea, es todo telefónico. Por ejemplo, no tenés pocas inscripciones, donde tenés que llamar a 30 personas por día, lo que yo nos decía era que hacer no más de 3 llamados en 15 minutos, hacer 10 minutos de descanso y ahí volver, porque decía que ninguna persona es productiva si hace, por ejemplo, 20 llamados en una hora, como que ya Bien. tener la atención focalizada en lo que es. Entonces, el resultado eran 3 llamados y 10 minutos de descanso. Bien, bien, perfecto. Salir a mirar. Hermoso. Bueno, acá en la regional que tenemos justo la mirada al patio. Y hoy apenas yo llego, yo venía de otra institución, encerrada todo el día con computadora, y mientras terminaba el otro docente dije, necesito 5 minutos de que me toque el sol la cara y mirar un poco de verde. Algo tan natural que para todos nos parece, pero a la hora de estar trabajando todo el día es necesario. Entonces, pensemos en esto, en la necesidad que nosotros tenemos de recreación, de dispersarnos un segundo en la mente, cosa que antes no sucedía, y que hoy las organizaciones y las instituciones buscan que realmente sus trabajadores tengan satisfacción en el ámbito laboral. Para ir cerrando, algunas conclusiones. Toda organización es pensada como un sistema que se encuentra a la vez en un sistema mayor denominado entorno. Hoy pensábamos que nosotros formamos parte de los grupos forman redes, las redes forman un entramado de redes. Bueno, cuanto las organizaciones que nosotros formamos parte, también. Una organización se suma a otro sistema mayor que es el entorno, donde hay muchas organizaciones. En esto hay, como decíamos recién en la clase, relación permanente y de mutua modificación. No existe lo estático en las organizaciones porque están compuestas de sujetos. Y los sujetos no son estáticos. Buscan permanentemente el cambio. Segundo lugar, algunos principios fundamentales posibles de ser recuperados por la teoría de sistemas para pensar las organizaciones son, en primer lugar, la interdependencia, contemplando que todas las partes de nuestro sistema u organización están interrelacionadas, interdependientes, interrelacionadas, palabras que tienen mucho que ver con principios fundamentales de organización. Punto número 2. La apertura implica que toda organización se relaciona con el entorno, modificándose mutuamente. Como decíamos, formamos parte del entorno y nos modificamos constantemente. Otro punto, un posicionamiento macroscópico o microscópico. Segundo, en nosotros nos posicionemos a nivel macro o micro. Para analizar la organización asumiremos que hay distintos niveles de organización al interior de cada organización. Dentro de cada organización hay distintos niveles. Y podemos tomar parte como si fuera del sistema, o pensar ese sistema como algo interior de un sistema mayor. Parece un trabalengua, pero lo que nosotros decimos es, nosotros formamos parte de la institución en un nivel, y esa institución u organización forma parte de otro nivel, en el nivel del entorno, donde nos sumamos a otras organizaciones e instituciones. Y la adaptación y la innovación de la organización es en tanto se encuentra permanente movimiento y cambio, como decíamos hoy. Imposible que no haya cambios y modificaciones en las instituciones y en las organizaciones. Esto a nivel de conclusiones de lo que veníamos charlando. Fuimos de lo más poquito, de lo más micro, a pensar a nivel macro las organizaciones. ¿Y por qué son importantes? ¿Y por qué tenemos que empezar a mirar estos diferentes principios que charlamos durante la clase? Porque si nosotros no estamos satisfechos en el ámbito del trabajo, tenemos a alguien que no está satisfecho, forma parte del diagnóstico que yo les pido que empecemos a hacer en el día a día, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente laboral. Diagnostiquemos estas necesidades, estas carencias, estas molestias que puede haber con respecto a mi compañero o al ámbito laboral o a la cantidad de trabajo que tenemos que resolver o distintas cuestiones. Empecemos a pensar en cooperación, en trabajo en equipo, en necesidades para
solidarizarnos con el otro, para tener un ambiente sano, para que este grupo que nosotros formamos parte y esta red que formamos parte en la organización sea un ambiente sano de trabajo, que estemos satisfechos, que estemos conformes, que ir a trabajar no sea algo incómodo y molesto cada día, sino que podamos ir resolviendo estas cuestiones mínimas para poder estar satisfechos. ¿Alguna duda? Santa Fe no, ¿alguna regional? ¿Alguna duda? ¿Algo para comentar? Bien, a partir de hoy seguimos con estas nociones en cuanto a introductorias para, como les dije en la primera clase, nuestro objetivo, preparar informes. Después las clases se van a hacer un poquito más molestas, no tan dialogadas, un poco más rígidas, porque vamos a ver algunas pautas de cómo hacer informes. Ahora estamos viendo toda la parte de comunicación, que viene muy relacionada con lo que dan con Silvina. Y después, la parte de metodología, nos metemos propiamente en las cuestiones importantes que tienen que ver a la hora de preparar informes. Así que bueno, que tengan un buen final de semana y que empiecen el fin de semana y descansen y carguen pilas para el lunes. Nos vemos. Gracias, profe. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao. Nací para ser una estrella, estoy frustrada. Lo mío era el arte. Me siento frustrada. A mí me encantaba. Divino. Todos miraban y creían lo de la película. Qué divino.